Esta mañana con nosotros a Pedro Antonio de Miguel Asensio. Él es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid y es un honor para nosotros poder contar con su participación porque se trata de una de las personas de referencia indiscutiblemente en el campo del derecho de Internet en este país. Él es autor de una obra muy reconocida que va por la 4ª edición ya, la obra Derecho Privado de Internet, de la que todos hemos aprendido mucho. Es además muy activo en los foros internacionales y en particular a través del grupo de conflicto de leyes y propiedad intelectual en el Max Planck Institute de Múnich, donde ha estado trabajando y es uno de los autores de los principios europeos de derecho internacional privado y propiedad intelectual del año 2011. Y tiene una larga trayectoria en materias de protección de consumidores, en materias relacionadas con el derecho a Internet desde múltiples ámbitos y especialmente desde los referentes a la determinación de la ley aplicable y de la jurisdicción competente. Por tanto, quiero agradecer mucho la presencia de Pedro de Miguel Asensio y darle ya la palabra para que pueda abordar su presentación sobre aspectos de protección de consumidores y entretenimiento en línea, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por las generosas palabras en la presentación y, sobre todo, por la invitación de la UOC y, en particular, de Miquel a este congreso. Para mí realmente es un placer y un honor estar hoy aquí. La verdad es que el tema que me fue sugerido es el tema del entretenimiento en línea y protección de los consumidores, que la verdad es que permite o que se vincula con muchas de las cosas que se vieron en la sesión de ayer y también con algunas de las que están previsto que se vean en la sesión de hoy. Como punto de partida, si el tema de la intervención es la protección de los consumidores en el ámbito del entretenimiento en línea, tal vez tiene sentido aclarar primero quiénes son consumidores, quiénes se pueden considerar consumidores a estos efectos. No voy a entrar ahora en el detalle de la legislación, de las normas de la legislación española o de la legislación europea sobre cómo se caracterizan los consumidores, pero lo que sí quería destacar es que en muchas ocasiones quienes usan los servicios que proporcionan los principales prestadores por ejemplo, de redes sociales, son personas que los usan para uso doméstico. Obviamente la información que difunden o que colocan en esos servicios, o la finalidad con la que utilizan esos servicios es en el marco de su actividad doméstica, es decir, no es una finalidad que tiene que ver con el desarrollo de una actividad profesional o empresarial. Y en principio la legislación europea de protección de los consumidores, hablo aquí de legislación europea porque en buena medida las normas nacionales aquí son consecuencia de la transposición de reglas europeas, como es sabido, o en ocasiones directamente se aplican reglamentos comunitarios, como iremos viendo. Lo que quiero decir es que estas normas parten de que realmente a quienes utilizan un servicio para fines personales o para fines domésticos, para fines familiares, son considerados consumidores. Y en la medida en que son considerados consumidores, gozan típicamente de la protección específica prevista para los consumidores. Es cierto que tiene sentido tener en cuenta que los mecanismos de protección de los consumidores son diversos y precisamente también quiénes son los beneficiarios de esos mecanismos en ocasiones pueden variar. Yo como punto de partida me gustaría hacer una referencia precisamente a cuáles son esos mecanismos para luego ir viendo cómo se proyectan sobre, digamos, quienes utilizan los servicios de entretenimiento en línea y también, digamos, cómo se proyectan sobre quienes prestan estos servicios. La verdad es que los mecanismos de protección, como digo, son heterogéneos. Es decir, por un lado, si vemos la legislación sobre comercio electrónico, en España la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en el ámbito de la Unión Europea la Directiva del año 2000 sobre comercio electrónico y servicios de la Sociedad de la Información, y vemos la legislación sobre contratación a distancia, y a ella se hizo aquí referencia en una de las intervenciones en la sesión de la tarde a la Directiva 2011/83, que es cierto que moderniza ese régimen, pero ya previamente había una regulación a escala comunitaria de los contratos a distancia.
Digo que esas normas tienen, por ejemplo, reglas sobre obligaciones de información, que tienen que proporcionar en general los prestadores de servicios de la sociedad de información, tanto quienes ofrecen estos servicios de entretenimiento, quienes ofrecen redes sociales. Esas obligaciones de información están pensadas precisamente para tratar de proteger o de proporcionar ciertas garantías, cierta seguridad a quienes contratan o quienes utilizan estos servicios. Por cierto, un ejemplo reciente de la aplicación, muy reciente de la aplicación de estas normas, lo tenemos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la semana pasada, en el asunto de Content Services. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia debate si proporcionar cierta información a los consumidores, que tiene que ver con el derecho de desistimiento, pues se puede hacer a través de la provisión sencillamente de un enlace a donde esté la información. O eso no es cumplir con la forma, soporte duradero que exige la directiva para proporcionar el desistimiento. Esto en la práctica es importante. Obviamente el comerciante, quien presta este tipo de servicios, pues trata de que, quiero decir, desde el punto de vista comercial, pues no es muy, digamos, no es muy favorable cuando alguien ofrece un servicio, cuando envía un producto, se contrata a distancia a través del comercio electrónico, el tener que enviar el documento de desistimiento, porque parece que se le está diciendo a aquel que contrata el servicio que, hombre, que si quiere desistir, lógicamente que lo puede hacer, y desde el punto de vista comercial, pues el comerciante trata de limitar eso, trata de que en cuanto se celebre el contrato, el consumidor piense, pero si puedo prescindir de esto, puedo. Entonces, esto es importante porque luego veremos que uno de los aspectos en los que quiero insistir es que precisamente los estándares de protección, cuando hablamos de servicios que se prestan a escala global, pueden variar significativamente según los países, o en nuestro caso, si comparamos lo que ocurre en la Unión Europea con lo que ocurre en otros estados, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto es un elemento, obviamente, de protección de los consumidores que condiciona cómo se configura la prestación de estos servicios, cómo se configuran estos contratos. La Directiva 2011/83, como digo, la legislación previa sobre contratos a distancia, pues recoge también otras obligaciones de información, recoge la cuestión, muy importante esta cuestión del derecho de desistimiento. Las normas sobre protección de los consumidores, como sabemos, tienen una dimensión muy importante. También se mencionó ayer en la sesión de mañana los aspectos relativos a que cuando se contrata mediante condiciones generales, como ocurre con todos estos servicios, qué cláusulas se consideran abusivas. Si una cláusula es abusiva, sencillamente, aunque figure entre las condiciones generales, si se contrata con el consumidor, no le es oponible al consumidor, no le vincula. Por lo tanto, desde el punto de vista de la configuración del servicio, del alcance de los derechos y obligaciones de las partes, pues es muy importante determinar si una determinada condición general es o no abusiva. En eso he puesto aquí como referencia hay una sentencia reciente de un tribunal alemán que sencillamente declara nulas por abusivas varias de las condiciones generales de prestación del servicio de Facebook. Por tanto, quiero decir que obviamente podemos ver la importancia práctica de estos mecanismos. Esta sentencia es importante porque es una sentencia alemana, pero lo hace en virtud de la aplicación de normas alemanas que transponen reglas de una directiva de la Unión Europea que es determinante del contenido de la legislación española en la materia. Por lo tanto, lo que sería sorprendente es que esas cláusulas abusivas fueran, o que esas condiciones generales fueran abusivas desde el punto de vista de la legislación alemana y no lo fueran, por ejemplo, desde el punto de vista de la legislación española. Y, por cierto, ¿qué cláusulas son abusivas según esa sentencia? Pues algunas que tienen que ver en relación precisamente también con lo que se comentaba aquí por la mañana, con el alcance de la licencia. Estamos hablando de la protección de los consumidores. Supuestamente los consumidores necesitan una especial tutela. El que en estas condiciones generales den, en este caso a Facebook, una licencia para utilizar los contenidos que suben o que introducen en sus servicios, que va más allá de lo que es necesario para prestarles el servicio, pues en virtud de esa sentencia considera que es abusivo. También esa sentencia considera, por ejemplo, que es abusivo los términos para modificar las condiciones que establece Facebook. Y también, digamos, otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la determinación de qué normas se aplican o incluso eventualmente de qué tribunales son competentes para conocer de las reclamaciones entre Facebook y sus usuarios. Aunque yo esté mencionando aquí Facebook a partir de la sentencia, en realidad las condiciones generales de Facebook o algunos de estos aspectos son bastante similares en varios operadores que además tienen en común típicamente el proceder de Estados Unidos. Y también uno de los elementos posiblemente sobre los que tiene sentido reflexionar y digamos, parte de mi intervención irá en ese sentido, y también se apuntaba ayer por la mañana, aunque se apuntaba desde el punto de vista de la legislación sobre propiedad intelectual,
cómo se puede reformar la legislación sobre propiedad intelectual para que el próximo Facebook o el próximo Twitter o el próximo gran operador surja en Europa. Pues la verdad es que es un elemento significativo el que todos estos operadores, el que en principio típicamente estos operadores globales, ninguno haya surgido en Europa. Y posiblemente el derecho tenga algo que ver. Y no solo si el derecho se debe modificar o se debe configurar de manera diferente, sino eventualmente también pues, cómo se aplica el derecho. Bueno, mecanismos de protección de los consumidores, además de los que he mencionado, pues también son, por ejemplo, las acciones en materia de competencia desleal o las acciones por publicidad ilícita. Típicamente, en buena medida, están pensadas para proteger, bueno, pues, a los consumidores de eventuales engaños, o las acciones por infracción de marcas también tienen una dimensión de protección de los consumidores. Y después, por enlazarlo con el conjunto del programa de este Congreso, pues también hay una dimensión importante, aunque forme parte, digamos, de un bloque normativo diferente, en lo que tiene que ver con la protección de los consumidores en los aspectos relativos a la protección de datos personales. En que típicamente los afectados por el tratamiento de datos son personas físicas, que en muchas ocasiones típicamente el consumidor también es un afectado por el tratamiento de datos, y la legislación sobre datos personales pues, típicamente está pensada para proteger pues, algunos de sus intereses. Y esto se relaciona también con el que, bueno, pues, además del propiamente el régimen de protección de datos personales, típicamente también la legislación de datos personales contempla que se puedan ejercitar acciones civiles por la infracción o por los daños derivados de la infracción de las normas sobre protección de datos personales. Bueno, después de este panorama sobre las normas que me gustaría considerar en mi presentación desde el punto de vista de la protección de los consumidores, pues creo que es importante tener en cuenta, como apuntaba antes, que la verdad es que, que estos servicios de entretenimiento, estos servicios que prestan pues, los operadores de redes sociales y otro tipo de servicios de entretenimiento son servicios que en buena medida están controlados por operadores globales, por operadores que actúan a escala global. Y esos operadores que actúan a escala global en realidad se desenvuelven en un entorno en el que, en las materias que mencionaba yo antes, en ocasiones los estándares de protección de los consumidores pues difieren sustancialmente según los países. Por ejemplo, pues lo que decía yo antes acerca de cuando una cláusula se considera abusiva, pues la situación en la Unión Europea y en Estados Unidos pues puede variar de manera significativa. ¿Cuál es el alcance del derecho de existimiento? ¿Para qué tipo de contratos hay de derecho de existimiento? ¿Para cuáles no? ¿Cuál es el plazo en el que se puede ejercitar el derecho de existimiento? ¿Cómo hay que informar al consumidor de que se tiene el derecho de existimiento? ¿De que tiene el derecho de existimiento? ¿Cómo el consumidor puede ejercer el derecho de existimiento? Pues digamos también se regula de manera distinta, digo, en la Unión Europea, por ejemplo, y en Estados Unidos. Y menciono Estados Unidos típicamente porque es el país normalmente de procedencia de estos operadores globales. O es bien conocido también que en materia de protección de datos personales, en principio, el régimen europeo pues, es un régimen bastante más restrictivo, que impone obligaciones bastante más intensas y que, unidas típicamente además a un marco administrativo o jurídico público de control bastante en principio más estricto y diferente del que existe en Estados Unidos. Esto nos podría llevar a reflexionar, por un lado, sobre, este marco normativo en principio más estricto que existe en la Unión Europea es deseable, debería ser revisado. Precisamente este es un debate que está abierto, posiblemente se plantee en otros momentos. Hay una propuesta de reglamento en materia de protección de datos personales, hay un debate sobre, digamos, cuál es el nivel de protección que debe otorgarse en ese ámbito. En el caso de la protección de los consumidores, con la nueva directiva del año 2011, la verdad es que ese debate, pues en buena medida, ahora se ha trasladado a la adaptación de los ordenamientos nacionales a la directiva, pero la directiva, como se puso ayer de relieve aquí ayer por la tarde, pues en principio es una directiva que deja un margen limitado a los Estados a la hora de, en la medida en que excluye en principio que pueden establecer regímenes más protectores que los de la propia directiva, pero que se podría debatir sobre el alcance, digamos, obviamente el establecer un nivel más elevado de protección a los consumidores en Estados Unidos se puede sostener que los consumidores están más protegidos que en Europa. ¿Por qué se les protege más? Pues porque a las empresas eventualmente se les imponen menos restricciones y eventualmente eso facilita la disponibilidad de productos o servicios y eventualmente a un coste más bajo. Por lo tanto, quiero decir que entonces, el modelo de protección podría ser discutible, pero lo cierto es que en Europa tenemos el modelo que tenemos y yo no quería tanto debatir ahora acerca de en qué medida ese modelo debe ser revisado, sino si realmente la aplicación del modelo plantea problemas. O la aplicación del modelo también tiene que ver con que
como decía antes, es una realidad que los operadores globales, en principio ninguno procede de la Unión Europea. Y eso a lo mejor no tiene solo que ver con la configuración del marco normativo, sino que a lo mejor tiene también que ver, como decía antes, con cómo el marco normativo se está aplicando. Y en realidad, si el marco normativo se está aplicando de tal manera que típicamente los operadores globales, cuando actúan en la Unión Europea, pues respetan ese marco normativo. Si no respetaran ese marco normativo, yo creo que, bueno, básicamente habría dos riesgos, obviamente. Un riesgo que sería el menoscabo para la protección de los consumidores, porque supuestamente estas normas están pensadas para proteger a los consumidores, por lo tanto, si no se aplican de manera efectiva cuando contratan, cuando utilizan los servicios de los principales operadores, pues la verdad es que los consumidores no parece que estén tan protegidos como supuestamente les protege la legislación europea. Pero también habría otro riesgo, el riesgo es que sencillamente se estaría dificultando la actividad posiblemente de los operadores europeos. ¿Qué quiero decir? Quienes en Europa pretenden desarrollar este tipo de servicios, pues se encuentran que el marco normativo es más restrictivo. Y en principio ellos tienen que diseñar y tratar de desarrollar sus servicios a partir de ese marco normativo más restrictivo. Y eso eventualmente, digamos, puede dificultar o puede menoscabar su competitividad y puede a lo mejor tener algo que ver, como decía, con que todos los operadores globales, o de esos operadores globales, en principio, no tengan su origen en Europa. Si pensamos precisamente en cómo esos operadores actúan, la verdad es que, ¿cómo actúan? Pues típicamente actúan expandiendo su modelo de negocio, y aquí no se trata tanto del modelo de negocio, se trata, digamos, de las normas que regulan cómo interactúa ese modelo de negocio con sus eventuales usuarios, consumidores, aquellos a los que les prestan los servicios. Digo que desarrollan el modelo, expanden el modelo, típicamente tratando de algo que tiene, desde el punto de vista económico, es muy racional. ¿Qué quieren? Aunque vayan a actuar en 160 mercados, 150 mercados, pues lo que prefieren es tratar de tener un único régimen. ¿Cuál es ese régimen? Pues ¿cómo se consigue tener un único régimen en principio? Pues se consigue estableciendo unas condiciones generales que están pensadas para vincular a todos los usuarios del servicio, por lo tanto todos los que usan el servicio tienen que aceptarlas y en principio se rigen por esas condiciones generales, que además en principio pues desarrollan pues a partir del lugar de origen, de su marco normativo, por lo tanto que en principio lo desarrollan sin necesariamente, por decirlo así, tener en cuenta las restricciones del mercado europeo. Y además, pues esas condiciones generales pues, se ven complementadas con la idea de que se prevé en ellas que las diferencias que puedan surgir en la aplicación de ese contrato en relación con la prestación de esos servicios, pues de esas diferencias conocerán los tribunales típicamente del país de origen y que además, en lo no previsto en las condiciones generales, pues la legislación aplicable será también la ley del país de origen, ¿no? Y es habitual, como digo, pues en muchos de estos operadores globales, pues que la ley aplicable sea la ley de un estado de Estados Unidos, típicamente la ley de California. Ayer me comentaban precisamente que la legislación de California no se caracteriza por ser la menos protectora de Estados Unidos, pero desde luego, desde el punto de vista del operador, sí que ofrece la ventaja de que le permite estar, digamos, o que sus relaciones en principio están regidas por un único ordenamiento y también es habitual prever que los tribunales competentes son los tribunales de California. Desde el punto de vista del consumidor es evidente, y digamos, eso tiene que ver con cómo en la Unión Europea se trata de proteger a los consumidores, que esto en principio pues dificultaría o dificulta la reclamación por parte del consumidor. Estamos hablando de servicios que en ocasiones además se prestan gratuitamente o de servicios que implican cantidades de dinero muy pequeñas, pues la verdad es que el estar planteándose el ir a interponer una demanda a California, pues la verdad es que es totalmente disuasorio. Esta idea, por cierto, de que en ocasiones, no de que en ocasiones, sino de que típicamente el régimen normativo parte de expandir lo que se ha creado a partir pues del entorno estadounidense hacia afuera, lo podemos ver de manera muy llamativa en algunas condiciones generales. Algunas de estas condiciones generales, por lo menos de uno de los principales prestadores de servicios de redes sociales, empieza diciendo, si uno entra a la versión en castellano, empieza diciendo, o cualquier otra versión que no sea en inglés, empieza diciendo que esa versión es una traducción fiel del original inglés y que cualquier discrepancia prevalece la versión inglesa.
Pero si yo estoy usando el servicio, no lo estoy usando en inglés, ni sé leer inglés, ¿cómo que prevalece la versión inglesa? Pues, Bueno, entonces, como digo, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, la verdad es que el sistema europeo está diseñado para precisamente proteger al consumidor de tal manera que en realidad en estas situaciones, pues frente a este modelo, en el que, insisto, hay unas condiciones generales únicas para todos los para todos los consumidores, para todos los clientes de cualquier lugar del mundo, en el que esas condiciones generales, insisto, no necesariamente han sido diseñadas teniendo en cuenta qué derechos atribuye a los consumidores la legislación europea, en el que esas condiciones generales prevén que tienen competencia los tribunales de un tercer Estado, que típicamente es el de origen del operador, y que la legislación aplicable es la de ese país. Digo, aún así, la legislación europea está diseñada para tratar de proteger a los consumidores en estas situaciones. De hecho, las normas europeas en relación con el acceso a la justicia por parte de los consumidores son normas que parten de que incluso en estas situaciones, cuando realmente uno de los implicados es un consumidor, es decir, es un consumidor en principio que tiene su residencia habitual en la Unión Europea y contrata con cualquier otro operador, pues típicamente el consumidor en muchas situaciones va a poder presentar su reclamación ante los tribunales del estado de su residencia habitual. Y la idea es que precisamente si no lo puede hacer y tiene que ir a presentar su demanda, por ejemplo, a California, pues en la práctica no lo va a hacer nunca. Porque, como digo, pues, aunque hay en particular la norma que regula eso es el Reglamento 44/2001, que actualmente está en proceso de revisión, precisamente, entre otras cosas, para ser aplicado a aquellos casos en los que el domicilio del demandado no está en un Estado miembro, por ejemplo, si está en Estados Unidos, ¿vale? Pero lo que sí que quería destacar es que este reglamento, en principio, asegura o establece que en los litigios contractuales, cuando una parte es un consumidor, pues típicamente el consumidor puede presentar la demanda ante los tribunales de su domicilio si se da una circunstancia, que es que el operador del servicio, por decirlo así, el prestador del servicio, dirija sus actividades al mercado donde el consumidor tiene su residencia habitual. Esto es importante porque el sistema parte de que el consumidor no tiene por qué ser protegido siempre. De hecho, típicamente el consumidor si el consumidor se desplaza a Estados Unidos a comprar algo, pues lo razonable es que el consumidor tenga que demandar en Estados Unidos y si tiene o no derecho de desistimiento, pues se rija por las normas de Estados Unidos, porque es él el que ha ido allí. En el entorno virtual, estas normas también están pensadas para tratar de llevar una solución semejante. Si el consumidor se desplaza, pues no goza de protección. Si el consumidor no se desplaza, goza de protección. Este día de si se desplaza cuando contrata en un entorno virtual, pues es difícil de establecer. En realidad, lo que establece la normativa europea es que lo determinante es si el operador dirige sus actividades al país de la residencia habitual del consumidor. El Tribunal de Justicia, en una sentencia en el año 2010, en el asunto Pamer, aclaró qué es esto de que el consumidor dirija sus actividades y, en particular, aclaró que no basta para entender que las actividades van dirigidas al mercado de la residencia habitual del consumidor con que la información, la página web, el sitio, esté accesible. Es necesario que haya algo más que el sitio esté accesible y eventualmente hay un contrato, porque si no, no se puede. Es necesario algo más. Es necesario que, a la luz de las circunstancias del caso, quepa entender que el sitio dirige sus actividades ahí. ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Pues hay que tener en cuenta eventualmente en qué idioma está redactado el sitio de Internet. Hay idiomas que a lo mejor no son muy significativos. Que un sitio esté en castellano no quiere decir que vaya dirigido a España, pero si el sitio está en castellano y tiene el precio en euros y desde luego hace publicidad de medios de comunicación eventualmente dirigidos a España, pues está claro, o tiene un teléfono de contacto, pues está claro que va dirigido. Esto es importante porque esto determina que, en principio, este régimen de protección sea aplicable a aquellos prestadores de servicios que tratan de actuar globalmente y tratan de actuar globalmente desde un tercer Estado. Desde luego, si tienen millones de usuarios pues en la Unión Europea, en nuestro caso tienen millones de usuarios en España, pues digamos que parece claro que dirigen sus actividades al mercado español y que eventualmente los consumidores pues, gozarían de esta protección. ¿Cuál es la protección? La protección es que, aunque en las condiciones generales se diga que tienen competencia los tribunales de un tercer Estado, pues, hombre, cuando quien usa el servicio es un empresario y lo utiliza en el marco de su actividad profesional, pues está vinculado por esa cláusula. Cuando quien lo utiliza para un fin doméstico y su consumidor, pues digamos, estas normas
le permiten demandar y los tribunales del Estado de su residencia habitual pues se declararán competentes. Eventualmente puede haber un problema después para ejecutar la decisión, pero ese es un problema relativo, en el sentido de que puede haber un problema para ejecutar la decisión, depende de lo que diga la decisión. ¿Qué va a hacer la decisión? ¿Condenar a pagar una cantidad a la empresa? Entonces se trata de ejecutárselo sobre su patrimonio. Puede que eventualmente la decisión, habría que verlo, tenga problemas para ser ejecutada en Estados Unidos. En principio la decisión fácilmente podría ser ejecutada en cualquier país de la Unión Europea, incluso Suiza, en el que tuviera activos. Puede que la decisión no diga eso, puede que la decisión lo que haga es declarar nulas ciertas condiciones generales. Si la decisión lo que hace es declarar nulas ciertas condiciones generales, pues es que debe ser tarea del prestador del servicio adaptar la prestación de un servicio de tal manera que esas condiciones generales declaradas abusivas no se apliquen a los consumidores que tienen ahí su residencia habitual. Bueno, pues yo aquí hacía referencia al contraste en la realidad práctica, porque lo que quiero decir es que la realidad práctica es que muchos de estos operadores pues contratan típicamente con consumidores. Por cierto, desde el punto de vista práctico, el tener en las condiciones generales una cláusula que dice que son competentes los tribunales del país de origen puede tener sentido. Puede tener sentido porque quienes se benefician de estas normas son solo los consumidores. Por lo tanto, en las relaciones con las empresas, la cláusula sí que es eficaz. Y, en principio, la empresa, si ha aceptado, la empresa, digamos, europea, si ha aceptado las condiciones generales, y realmente las ha aceptado en circunstancias en las que quede vinculadas por ellas, pues la cláusula atribuyendo competencia, por ejemplo, a los tribunales de California, la vincula. Desde el punto de vista de los consumidores, pues ocurría esa circunstancia. Insisto, el reglamento 44/2001 ahora plantea el problema de que no es aplicable si el domicilio del demandado está en Estados Unidos. Algunos de estos operadores operan en Europa a través de un establecimiento en la Unión Europea, por ejemplo en Irlanda, pero está siendo revisado para que se aplique también a los que no están domiciliados en un Estado miembro. La revisión va mal, como todo en la Unión Europea, y de hecho parece que solo va a ser aplicable a los no domiciliados en un Estado miembro cuando la demanda tiene que ver con una reclamación de consumo, ¿vale? Por lo tanto, aunque la revisión no tenga el alcance que inicialmente iba a tener, sí que va a cubrir estas situaciones, según parece. Y además, en la mayor parte de los regímenes nacionales, aunque no se aplique este reglamento, se aplica un régimen interno, en el caso de España el artículo 22.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en principio debe ser interpretado con los mismos efectos, ¿vale? Incluía aquí una referencia a los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias. ¿Por qué? Pues la verdad es que, por ejemplo, en España el arbitraje de consumo es un arbitraje, es relevante para resolver este tipo o controversias en este ámbito. Y una cosa que llama la atención es que precisamente en este entorno y con los operadores globales, al margen de que puedan existir mecanismos de solución de controversias peculiares, pero digamos algo semejante al arbitraje de consumo no existe. Eso tiene que ver con que el arbitraje de consumo también es un arbitraje intervenido. Intervenía por la Administración, lo cual, digamos, dificulta el que se expanda, digamos, a este tipo de actividades. Pero también, eventualmente, es un elemento a tener en cuenta porque, en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de reclamaciones de escasa cuantía, pues la verdad es que el desarrollo de los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias pues tendría bastante sentido. Y, por último, por, digamos, dar una visión de conjunto de esos elementos que yo decía que están implicados en la protección de los consumidores, he incluido también una referencia a algún desarrollo reciente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que refuerza esta idea de que, pues digamos, los consumidores, o en este caso los afectados por el tratamiento de datos personales o las víctimas de lesiones en sus derechos de la personalidad por lo que pueda ocurrir en estos servicios, pues típicamente pueden presentar su reclamación ante el país, digamos, de su residencia habitual. De hecho, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre pasado, el 25 de octubre de 2011, y en esta sentencia del Tribunal de Justicia, esta sentencia tenía que ver con la difusión en ciertos servicios de Internet de noticias que una persona consideraba difamatoria. Son dos casos acumulados. Uno tenía que ver con un litigio en Alemania. Había un periódico en Austria que mencionaba que una persona había estado implicada en un asunto, por supuesto, y por lo tanto, ponía de relieve, su participación en un determinado delito. Y el asunto francés era un asunto en el que un periódico inglés, sencillamente hablaba de los ciertos problemas, sentimentales de un actor francés. Entonces, el actor francés quiere demandar en Francia, los alemanes quiere demandar al periódico inglés en Francia, los alemanes, respecto de los cuales ese sitio de Internet ofrecía cierta información,
y era un sitio austríaco, quieren demandar al sitio austríaco en Austria. Y el Tribunal de Justicia en esta sentencia dijo algo que no había dicho nunca antes, y es que, con base en el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, se puede presentar la demanda frente al supuesto responsable de la lesión, de la intromisión en el derecho de la personalidad. Insisto, y cuando la reclamación es una reclamación civil por los daños derivados de una vulneración de la legislación sobre protección de datos, estas normas serían aplicables. Y repito que lo que dijo el Tribunal de Justicia es que la víctima o el afectado puede presentar su demanda ante los tribunales del país en el que se encuentra su centro de intereses. Es decir, si quien difunde la información es una página web austriaca y la víctima tiene su domicilio en Alemania, pues resulta que ante los tribunales alemanes puede presentar una demanda no solo por los daños por lo que ha ocurrido en Alemania, sino por lo que las consecuencias lesivas que para él tiene la difusión en Austria o en el resto del mundo de esa información. Lo cual, digamos, que refuerza esta idea de que, en relación, digo, ahora con estos aspectos de protección de datos personales o de lesiones del derecho a la intimidad, de que las personas pueden presentar las demandas ante los tribunales del país de su residencia habitual. Aquí, obviamente, en principio no sería aplicable la cuestión que veíamos antes de que el prestador del servicio en sus condiciones generales prevé cuál es el tribunal competente, porque en principio este es un tercero que no está vinculado, o por lo menos es una reclamación extracontractual, por lo tanto no está vinculada por la previsión contractual de las condiciones generales. Pero aún así esta idea en el marco europeo, y estos casos son casos que en principio tenían que ver con demandados que tenían su domicilio en otro Estado de la Unión Europea, el criterio general es que si alguien quiere reclamar por todo lo que ha pasado en el mundo, tiene que reclamar ante los tribunales del domicilio del demandado. Y, sin embargo, digamos, esta sentencia refuerza la idea de que en este ámbito, pues, excepcionalmente, el demandante puede demandar ante los tribunales del país de su centro de intereses, que típicamente es el país de su residencia habitual. Aunque en esa sentencia el Tribunal de Justicia dice que en algunas ocasiones puede que el centro de intereses no coincida con la residencia habitual, pero bueno, es una cuestión aquí menor. Si vemos qué ocurre desde el punto de vista del régimen jurídico, yo decía antes que esas condiciones generales es muy frecuente que estén diseñadas a partir de los criterios, de los estándares que prevalecen en el estado de origen del operador, y es además muy habitual que esas condiciones generales prevean que en lo no regulado en ellas se aplicará la ley del país de origen. Es cierto que en ocasiones estas condiciones generales pueden estar redactadas de tal manera que admiten cierta flexibilidad, porque algunas de ellas pueden estar redactadas, por ejemplo, a la hora de prever la exclusión de garantías, pues contemplando una exclusión de garantías, bueno, en la medida que, digamos, no haya normas que prevean lo contrario, pensando en que en muchas jurisdicciones puede haber normas internacionalmente imperativas, pensadas precisamente para prevalecer sobre el régimen de las condiciones generales. Pero, siendo esto así, el mismo ejemplo que mencionaba antes de la sentencia alemana del Tribunal de Berlín del mes de marzo pasado, pone de relieve, como digo, pues en relación con alguno de los operadores más relevantes, la verdad es que hay una serie de cláusulas que en principio pueden ser consideradas abusivas. Y desde ese punto de vista, tratando de la protección de los consumidores en este entorno global, pues, es también significativo que realmente la normativa de la Unión Europea parte de que también en este tipo de casos los consumidores, digo también en este tipo de casos, ¿por qué? Porque el criterio que determina cuándo los consumidores gozan de protección, de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento Roma I, pues es el mismo que veíamos antes. Lo determinante es que el operador dirija sus actividades al país de la residencia habitual del consumidor. ¿Y cuándo dirige sus actividades? Pues en principio los criterios son los mismos que establece la sentencia en el asunto Pamer en relación con la regla sobre competencia judicial. Si el operador dirige sus actividades al mercado doméstico del consumidor, y el consumidor, digamos, ha celebrado un contrato, en principio lo que dice la normativa europea es que, hombre, las partes pueden elegir la ley aplicable. De hecho, pueden elegir, por ejemplo, la ley de California. Y no se opone a que elijan la ley aplicable. Pero el hecho de que hayan elegido la ley aplicable en ningún caso puede producir el efecto de privar al consumidor de la aplicación de las normas imperativas de la legislación sobre protección de consumidores. Del país de su residencia habitual. ¿Cuál es esa legislación? Pues, digamos, en el ámbito europeo, hoy en día, bueno, a medida que se transponga, básicamente recogida en la directiva del año 2011, aunque, insisto, la directiva de 2011
pues, no innova sobre la nada. Ya existía previamente una directiva sobre contratación a distancia, existe una directiva sobre cláusulas abusivas. Entonces, lo que quiero decir es que el régimen normativo lo que asegura es que, en principio, cuando el operador dirige sus actividades al mercado doméstico del consumidor que tiene su residencia habitual en un Estado miembro, los estándares de la Unión Europea prevalecen. Esto es importante porque, como decía antes, pues cómo se regula el derecho de desistimiento, cuál es el plazo de derecho de desistimiento, cómo hay que informar acerca del derecho de desistimiento, qué cláusulas son abusivas, pues sencillamente pueden no coincidir. En el país de origen del prestador de servicio, digamos en el país conforme a cuya legislación se ha configurado el contenido de las condiciones generales y el país de residencia habitual del consumidor, especialmente si el consumidor tiene su residencia habitual en un Estado miembro. La verdad es que si tenemos en cuenta, yo he mencionado antes esa sentencia alemana, pero digamos que la sentencia alemana en buena medida digamos, es un producto aislado y reciente. Y es una sentencia que, digamos, no directamente como consecuencia de esta sentencia, sino también ya previamente de la actividad posiblemente de las asociaciones de consumidores en Alemania, se ha traducido en el contenido de las condiciones generales de ese prestador o de ese importante prestador de servicios de red social. De hecho, si uno va a las condiciones generales de ese prestador de servicio, pues verá que hay una previsión específica de condiciones aplicables a los residentes fuera de Estados Unidos. ¿Vale? Y que solo son 3, que no, pero la tercera es condiciones aplicables a los residentes en Alemania. Y si va ahí verá que a los alemanes no se les aplica una serie de condiciones, o a quien tiene su residencia en Alemania. Entre otras cosas no se le aplica, se limita el alcance de la licencia que se concede a la red social, no se modifican las reglas sobre cómo se pueden modificar las condiciones generales por parte del prestador de la red social. La verdad es que esto desde el punto de vista europeo pues no deja de ser llamativo, porque en realidad el régimen, como digo, no hay un régimen específico alemán, sino que ese régimen es transposición de directivas europeas y por un lado pone de relieve que el nivel de tutela posiblemente de los consumidores o el nivel de aplicación efectiva de las normas varía de momento según los Estados miembros y también pone de relieve cómo los operadores se resisten a cambiar su enfoque tradicional. Porque la verdad es que una vez que se cambia el enfoque tradicional, que solo se cambia para Alemania, cuando realmente las reglas que determinan que esas cláusulas eventualmente sean abusivas, pues son comunes a todos los estados de la Unión Europea, pues digamos es algo significativo. Bueno, otro aspecto al que quería hacer referencia es qué ocurre con el régimen en materia de protección de datos personales. No tanto desde el punto de vista sustantivo, va a haber hoy muchas intervenciones, un conjunto de intervenciones en materia de protección de datos personales, sino precisamente en qué medida este régimen supuestamente tan protector y desde luego tan gravoso para las empresas que existen en el ámbito de la Unión Europea, pues se aplica a estos operadores globales que digamos, es que son operadores globales que digamos que son también los principales operadores en el mercado de la Unión Europea o los principales prestadores de algunos de estos servicios en el ámbito de la Unión Europea. La verdad es que la directiva de la Unión Europea y como consecuencia de esa directiva, de la directiva del año 95, la legislación nacional de los Estados miembros a la hora de transponer la directiva, viene a decir que la legislación europea sobre protección de datos se aplica básicamente en varios supuestos. Fundamentalmente se aplica, por un lado, si el responsable del tratamiento tiene su establecimiento en un Estado miembro. Por lo tanto, alguno de estos operadores a lo que va a tender lo que tiende es a decir, en la medida de lo posible, que no está establecido en un Estado miembro. El caso más evidente de esto pues, es el caso que, de momento ha dado lugar al auto de la Audiencia Nacional del 27 de febrero pasado, en el que plantea precisamente una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, que entre otras cosas tienen que ver con la interpretación de esas normas de la directiva del año 95. Es decir, para saber si Google tiene o no su establecimiento en España, los efectos del tratamiento, para saber si no tiene su establecimiento en España. Cuando la empresa no está establecida en un Estado miembro, lo que dice la normativa de la Unión Europea es que la legislación de la Unión Europea se aplica si el operador utiliza medios establecidos o situados en un Estado miembro para el tratamiento de los datos.
Esta idea de utilizar medios establecidos en un Estado miembro es una idea que además la versión en inglés de la directiva dice equipment, que digamos que puede que no sea exactamente lo mismo que medios. Tradicionalmente planteaba el problema de que la legislación de la Unión Europea se la acusaba, entre otras cosas, además, de tener una vocación extraterritorial. ¿Por qué una vocación extraterritorial? Pues porque la interpretación que se había hecho de estas normas es que, por ejemplo, cuando un usuario que tiene su residencia, un usuario típicamente residente en la Unión Europea y que accede a un servicio a través de la Unión Europea, desde un país de la Unión Europea, accede a ese servicio. Si ese servicio, por ejemplo, pretende utilizar cookies en su ordenador, pues digamos, la interpretación que se ha hecho es que está utilizando medios situados en la Unión Europea. Lo cual, la verdad es que en ocasiones, y digamos, esta queja de una aplicación extraterritorial tenía cierto sentido, en ocasiones puede resultar excesivo. Puede que ese sitio de Internet sea un sitio coreano, que está en coreano, que obviamente permite utilizar ciertos servicios en línea, pero es que está exclusivamente en coreano y va dirigido al público coreano. No tiene mucho sentido que tenga que respetar la legislación de la Unión Europea sobre cuándo hay que tenerlas, sobre cómo hay que informar acerca de las cookies, hay que obtener consentimiento. Y entonces, digamos que esa crítica tenía cierto sentido y precisamente era una crítica que se basaba en que la aplicación de la legislación europea tenía un alcance muy extraterritorial. Ahora nos encontramos con que en este caso de Google y la situación en España, Google dice, bueno, mi establecimiento en España, es una filial dedicada a la comercialización de publicidad, pero no tiene que ver con la gestión del buscador. Yo realmente no estoy, el buscador lo gestiono desde Estados Unidos, por lo tanto, lo que tiene que ver con el servicio del buscador, a lo que se refiere la reclamación, pues está establecido en Estados Unidos, no está establecido en España, ni en ningún país de la Unión Europea. Y nos encontramos con que, por lo tanto, el fondo del asunto es si resulta ahora que la legislación de la Unión Europea no se aplica a Google. Yo no voy a entrar en el fondo del asunto aquí, el fondo del asunto tiene que ver con la cuestión del derecho al olvido e información que está accesible en Internet y en principio indexable por los buscadores, eso es el fondo del asunto, pero con lo que tiene que ver acerca de si la legislación europea se aplica o no y si Google está o no sometido en esto, en principio, a la legislación europea. Insisto, otra cosa es que no infrinja la legislación europea, pero si se le aplica o no a la legislación europea, la verdad es que si la legislación europea no se aplica a quien tiene decenas de millones de usuarios en la Unión Europea y se le aplica al pequeño empresario para imponerle multas y tal, pues la verdad es que habría que revisarla. Es decir, que posiblemente tanto desde el punto de vista del establecimiento como desde el punto de vista de la utilización de medios, en ese caso tenga sentido concluir que la legislación europea es aplicable. Pero para evitar estos problemas, además, la legislación europea se está revisando. Hay una propuesta de reglamento sobre protección de datos personales y esta propuesta de reglamento contempla el deshacerse de esta idea de la utilización de medios en la Unión Europea, que, como digo, en ocasiones puede llevar a que se aplique en situaciones en las que eventualmente resulta excesivo aplicar la legislación de la Unión Europea. Insisto, por continuar con el ejemplo de quien desde la Unión Europea accede al sitio coreano, es que quien accede a ese sitio coreano claramente solo dirigido al público coreano, pues a lo mejor no tiene por qué beneficiarse, es razonable que no se beneficie de la legislación europea sobre protección de datos personales. Pero, para corregir eso, la propuesta de reglamento contempla un ámbito de aplicación de la legislación sobre protección de datos diferente y que está pensado precisamente, tiene cierta similitud con lo que veíamos antes acerca de que la actividad esté dirigida. Si un operador, un prestador de servicios, dirige sus servicios de tal manera que trata de captar, por decirlo así, clientes en el territorio de la Unión Europea, pues digamos, el reglamento parte de que se debe aplicar la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea. Si no, no. Con independencia de qué medios se utilicen, dónde se utilicen los medios y eventualmente también, aunque no esté establecido en un Estado miembro. El texto del artículo 3.2 de la propuesta de reglamento dice que el reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión, aunque el responsable del tratamiento no esté establecido en la Unión, cuando las actividades del tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión o el control de su conducta. ¿Vale? Un aspecto que no está regulado en la Unión Europea es precisamente, sí que el reglamento contempla, eso ya lo hacía la directiva, ya lo he mencionado antes, que cuando se incumplen las normas sobre protección de datos, eventualmente puede haber una reclamación civil
como consecuencia de la lesión. Lo que lamentablemente no está unificado en la Unión Europea es qué normas determinan cuál es la ley que se aplica a esa reclamación civil. O sea, si hay o no incumplimiento de la legislación sobre protección de datos, en principio los estándares sí que están armonizados en la Unión Europea, pero, por ejemplo, para fijar cuáles son los criterios de indemnización, no hay normas comunes en la Unión Europea. Y no solo no hay normas comunes en la Unión Europea, sino que tampoco hay normas comunes que determinen cuál es la ley aplicable a eso. Pese a que las normas sobre ley aplicable a la responsabilidad extracontractual sí que están unificadas en la Unión Europea, pero eso se excluyó en su momento del Reglamento Roma II. Recientemente ha habido una nueva propuesta del Parlamento para regularlo. El problema ahí es la tensión entre la influencia de los medios de comunicación, que se oponen a que la ley aplicable sea la ley del país de la víctima. Esto no solo afecta a los datos personales, esto afecta en general a las informaciones que puedan atentar contra el derecho al honor de una persona o el derecho a la intimidad. Digo, la tensión entre los medios de comunicación que se oponen a la aplicación del país de la residencia, de la ley de la residencia habitual de la víctima, bueno, y otros intereses que en principio podrían fundamentar que la ley aplicable fuera la residencia habitual de la víctima. Eso, en la medida en que no esté unificado, siguen aplicando las normas nacionales que plantean graves problemas de interpretación. Y por hacer una referencia antes de las conclusiones a otro aspecto en materia de protección de datos personales y el nuevo reglamento, la propuesta de reglamento puede plantear el problema de que ha sido una propuesta pues, criticada por la industria, precisamente por el régimen gravoso de la Unión Europea. La cuestión es si ese régimen precisamente está justificado por la necesidad de defender lo que es un derecho fundamental, de acuerdo también con la situación en la Unión Europea, en el conjunto de Europa, y por lo tanto, digamos, la protección del derecho fundamental justifica ese régimen tan gravoso, pero lo que sí que es cierto es que el reglamento trata de unificar lo que antes había sido solo objeto de armonización. Trata de establecer también normas comunes sobre cuáles son las competencias de las autoridades nacionales de control, algo en lo que existen diferencias significativas. Hay agencias fuertes que imponen sanciones y agencias de Estados miembros que, digamos, pues no se caracterizan por haber impuesto sanciones Y el reglamento ahí abre un debate, que es el hecho de que el reglamento en este marco de unificación prevé que haya una agencia que tenga competencia sobre las actividades de los operadores en el conjunto de los Estados miembros o de los prestadores de servicios. Y en principio que además la agencia que tenga competencia sea la de la agencia del país donde tiene su establecimiento principal. Esto plantea, por un lado, el recelo por parte de las agencias de los países, digamos, tradicionalmente con agencias más fuertes y regímenes más estrictos de control y de imposición de sanciones. Y este recelo en parte puede estar justificado, porque realmente sí quien controla o quien tiene la competencia es la autoridad del país del establecimiento principal. Pensemos, un operador global tiene un establecimiento principal en la Unión Europea, tiene millones de usuarios en algunos países como España. Pues en principio este modelo lleva a que las reclamaciones de los usuarios sean decididas, tramitadas por esa agencia, supongamos que del establecimiento principal que supongamos está en Irlanda. Aunque se prevé un mecanismo de cooperación entre las agencias, la verdad es que en lo que tiene que ver con la tutela de los derechos y las reclamaciones de los afectados, esta idea de que el control se desplaza al país del establecimiento principal pues puede plantear también problemas cuando estamos hablando de la tutela de un derecho fundamental y además contrasta con lo que hemos visto que se prevé en el caso de los consumidores o incluso con lo que esta sentencia en el asunto IREIT dice en general con respecto a dónde se deben ejercitar o se pueden ejercitar las acciones civiles. Aquí no estamos hablando de las acciones civiles, aquí estamos hablando de las reclamaciones que se presentan ante la agencia, que típicamente es un paso previo, en muchas ocasiones no un paso previo, es el único paso que se da, precisamente porque es lo que tiene más a mano el ciudadano, el afectado y lo que menos le cuesta, no tiene que poner en marcha un proceso judicial, pero la idea de alejar esta protección del lugar donde tiene su entorno, digamos, el afectado, pues digamos puede ser problemática. Bueno, yo con las conclusiones pues son que, por un lado, enlazando lógicamente con lo que decía al principio, en buena medida estos servicios son ofrecidos por operadores que actúan globalmente. Y estos operadores que actúan globalmente pues diseñan sus servicios, y en particular las condiciones de uso de esos servicios, pues y es algo que responde a una racionalidad económica evidente, pues de acuerdo con un modelo que trata de aplicar un régimen unitario a todos sus potenciales clientes
con independencia que operen en muchos mercados y típicamente basado en el modelo del país de origen. Esto, por un lado, plantea la duda de si realmente estamos hablando de operadores globales y que además tienen decenas de millones de usuarios en ciertos lugares. A lo mejor hay que revisar en parte esto. Quiero decir que esta idea es que Internet, la idea de que Internet es cierto, es global y no se pueden establecer límites territoriales, pues claro, pues resulta que uno entra a un periódico extranjero y la publicidad que le sale es de la pizzería de al lado de donde está. Por lo tanto, quiero decir que, hombre, si la publicidad se puede adaptar al entorno geográfico en el que se encuentra el usuario, pues a lo mejor se puede hacer un cierto esfuerzo, si es necesario, en adaptar las condiciones generales o los términos del servicio al régimen legal también establecido en ese país. Yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea y del desarrollo de quienes prestan estos servicios, pues la verdad es que cabe plantear si no está habiendo una deficiente aplicación, en parte, de algunos de los mecanismos de protección que la legislación prevea para los consumidores. No sé si esto, por ejemplo, se ve influido también porque en muchas ocasiones estamos hablando de servicios gratuitos que se perciben siempre como... y no se percibe el riesgo de eventualmente en qué términos se licencian contenidos. Contenidos que en principio el que los sube ahí los sube gratuitamente y se los está dando a otro que obtiene, se puso de relieve ayer, que obtiene, eventualmente puede obtener grandes ingresos por ello. Digamos que parece que hay una falta de conciencia sobre esto, que, insisto, puede tener que ver con el carácter gratuito de los servicios y con que obviamente son también muy beneficiosos desde muchos puntos de vista. Entonces, esta deficiente aplicación, como decía antes, puede traducirse eventualmente en una menor protección de los consumidores. Ciertamente parece que algunos de los estándares de protección que hay en la Unión Europea, pues, digamos, su aplicación efectiva es discutible. Insisto, ¿no? Está esa sentencia alemana, pues es curioso que esa sentencia alemana se traduzca en que se adapte el servicio solo para Alemania y no para el resto de la Unión Europea y que en principio no haya decisiones similares en otros estados de la Unión Europea. Como digo, esta idea de desprotección de los consumidores podría eventualmente llevar a revisar cómo se protege a los consumidores. A lo mejor regímenes muy estrictos de protección de los consumidores se traducen en menos servicios y servicios más caros. Por lo tanto, que también puede ser contraproducente desde el punto de vista de los consumidores. No hay que perderlo de vista. Y la idea de que en Estados Unidos no se protege a los consumidores, pues es discutible. A lo mejor se les protege de otra manera y, por ejemplo, en materia de protección de datos, pues a lo mejor también la Federal Trade Commission ha hecho más o influye más en cómo la política de privacidad de datos de Facebook o de otros operadores que las autoridades europeas, por muy estricto que sea el régimen de las autoridades europeas y por muchos millones de usuarios que tengan en Europa. También creo que hay un riesgo que señalaba antes de que en la medida en que estos servicios en Europa tienen este marco más restrictivo, los operadores europeos parten de ese marco más restrictivo y eso les dificulta eventualmente el expandir su modelo de negocio, el desarrollarlo o incluso competir. Y la prueba, desde luego, está en que estos grandes operadores globales típicamente son de Estados Unidos. Y bueno, pues posiblemente lo que he venido señalando yo creo que enlaza con lo que vimos ayer, enlaza con otras cuestiones que se van a plantear, en particular en materia de protección de datos hoy, y por lo tanto, pues a partir de este momento, pues tan solo estoy a vuestra disposición para las observaciones que creáis oportunas, pidiendo antes disculpa a los traductores por haber hablado demasiado rápido. Lo siento, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta brillante exposición. Hay muchísimos temas que están sobre la mesa y me gustaría, por tanto, inmediatamente dar paso a las posibles preguntas por parte de la audiencia. Tenemos unos minutos, quizá unos pocos minutos antes de la pausa. Por tanto, rogaría a quien quiera intervenir. Yo creo que hay muchos temas que han ido saliendo. Quizás uno de los más llamativos es esta idea de la posible sobreprotección que puede al final redundar en una digamos, desventaja para el consumidor de la zona donde se le intenta proteger y como consecuencia quizás ese régimen hace que los servicios puedan ser inferiores, puedan ser más caros, puedan ser más... Quizás no has entrado a la... Bueno, has planteado este problema del posible exceso de protección en materia de protección de datos, en materia incluso de protección de consumidores.
la nueva regulación del derecho de desistimiento también va a un incremento de esa protección. Es un tema muy opinable, pero me gustaría saber cuál es tu valoración de fondo. ¿Estamos yendo realmente a un escenario de excesiva protección? También en materia, digamos, a la vista de la propuesta del reglamento de protección de datos que de algún modo también incrementa o establece, si se puede ver así, nuevas trabas, etcétera. Bueno, en el caso del reglamento de protección de datos también hay una cuestión ahí del incremento, por ejemplo, de la cuantía de las sanciones, que la verdad es que desde el punto de vista de las empresas pues es una preocupación muy importante. Si el régimen es excesivamente protector o no, con carácter general yo creo que es difícil decirlo. Es cierto que posiblemente partimos de modelos distintos. Es decir, a mí lo que me preocupa más del modelo posiblemente es que no tanto en ocasiones si es excesivamente protector o no, sino realmente si la protección tiene lagunas, y lagunas muy significativas. Porque si resulta que eventualmente el régimen es demasiado protector, pero sobre todo la clave es que eventualmente no se aplica a quien tiene millones de usuarios, pues la verdad es que, en particular digo en el caso de la protección de datos personales, ¿no? Que todavía que eventualmente se esté cuestionando eso, pues creo que sí que es algo muy significativo. Y con respecto por ejemplo, a los aspectos de protección de los consumidores, en lo que se refiere a la contratación, a la información, yo creo que también es importante tener en cuenta en muchas ocasiones la sensibilidad de las empresas desde el punto de vista de facilitar el desarrollo del comercio electrónico y, digamos, y por lo tanto, buscar un equilibrio entre los dos intereses. La directiva del año 2011, la verdad es que fue fruto de negociaciones muy prolongadas y muy duraderas en el tiempo, y es cierto que eleva el nivel de protección en algunos ámbitos, pero también va unido a la idea de que es una directiva de máximos y por lo tanto los Estados no pueden establecer restricciones adicionales. Entonces a lo mejor es un factor que permite valorar que ese incremento pues va unido a que luego los Estados no son libres de establecer restricciones adicionales, que es algo que hay que tener en cuenta. En cualquier momento, una pregunta ahí, por favor. El micrófono. Espera un segundo el micrófono. Sí, yo justo tenía una pregunta respecto a esto último que acabas de comentar sobre la directiva siendo directiva de máximos, porque la directiva de 2011 define consumidor como toda persona física que en contratos regulados por la presente directiva actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial. Esta definición de consumidor es una definición muchísimo más estrecha de la que, por ejemplo, han acuñado tradicionalmente los tribunales españoles, en los cuales incluso han llegado a considerar que personas jurídicas, no solo físicas, sino jurídicas, y en actividades relacionadas, pero no estrictamente vinculadas a la cadena de producción, actuaban en tanto de consumidores. El ejemplo clásico de cuando un despacho de abogados compra galletas para sus abogados. Esa compra el despacho de abogados es un consumidor o no un consumidor. Y yendo a ejemplos tal vez más realistas, cuando adquieren licencias de software para sus programas informáticos, actúa en calidad de consumidor o no de consumidor. Estas son preguntas que tradicionalmente nos hemos hecho en España. Entonces, la pregunta es, a raíz de esta definición que propone la directiva, esta definición de consumidor como persona física que actúa con un propósito ajeno a la actividad comercial, ¿cómo debe interpretarse esa jurisprudencia española que tiene una definición de consumidor muchísimo más amplia? Y lo pregunto porque en la práctica esto es relevante. Es decir, cuando te viene una empresa americana y te dice quiero hacer cloud computing, en los que es un servicio en el que se va a alojar contenidos y software. Estupendo. ¿Y a quién va a dirigirse? Pues no sé, a quien quiera contratar este tipo de servicios. Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿quién puede contratar este tipo de servicios y en calidad de qué, ¿no? Y aquí la línea fronteriza entre lo que es consumidor o no consumidor es muy relevante, afecta a todos los efectos. Yo creo que la pregunta, desde luego, es muy pertinente. Ya antes las directivas comunitarias tenían una noción más restrictiva que la legislación española. Por lo tanto, quiero decir que yo creo que la directiva en eso básicamente sigue la tradición de las directivas previas. Y así como la directiva establece una protección de máximos, es decir, que no contempla que los Estados puedan prever una protección adicional para los consumidores, yo creo que la directiva sí que es flexible en la cuestión de si un Estado quiere extender esa protección
a quienes en principio no están incluidos en la definición, en principio sí que puede hacerlo. Por lo tanto, la cuestión sería, en este caso, si, digamos, en la legislación española se contempla, como es una directiva, tiene que ser traspuesta, que eventualmente personas distintas de las mencionadas ahí, gozan de una protección semejante, se beneficiarían de esa protección. Lo cual no impide que, a la hora de interpretar la directiva, hay que interpretarla de conformidad, o a la hora de interpretar, perdón, la legislación nacional, hay que interpretarla de conformidad con la directiva. Por lo tanto, quiero decir, si la legislación nacional no prevé nada, pues yo creo que la interpretación sí que es una interpretación restrictiva acerca del alcance del consumidor. Pero en principio la directiva es compatible con que pueda seguir, con que pueda haber una noción más amplia de quiénes son los beneficiarios de esa legislación. Más cuestiones. Has apuntado en algún momento los sistemas alternativos de resolución de conflictos y probablemente este sea uno de los ámbitos donde quizás queda todavía mucho camino por recorrer, pero donde probablemente se pueda dar solución a los tipos de conflictos que están haciendo que vehicularlos a través del sistema de reclamación judicial pues puede resultar excesivamente gravoso, etcétera. No sé si ves cómo ves el desarrollo actual de estos medios alternativos, especialmente de aquellos que son disponibles en línea, ¿no?, de los ODRs. Bueno, de hecho, en el ámbito de la Unión Europea, digamos, hay un proceso de reforma en este ámbito para tratar de potenciar estos mecanismos, que desde luego tienen mucho sentido porque se trata de reclamaciones en muchas ocasiones pequeñas, reclamaciones además que, bueno, estos medios facilita una resolución rápida, la tramitación en línea y, por lo tanto, desde luego yo creo que tiene muchos sentidos. Lo que ocurre es que en ocasiones también puede haber un problema de efectividad de esos medios. Es decir, porque de hecho estos medios en ocasiones también se han desarrollado en el marco de los propios servicios que ofrecen los prestadores, dan la posibilidad a sus usuarios de, incluso en reclamaciones entre ellos, utilizar mecanismos extrajudiciales, pero esos mecanismos extrajudiciales después, digamos, no dan lugar a decisiones eventualmente que puedan hacerse valer frente a terceros y desde ese punto de vista yo creo que sí que es importante el desarrollo. En España existe este sistema de arbitraje de consumo, pero como arbitraje intervenido la verdad es que digamos, su aplicación cuando los operadores están establecidos en particular en terceros estados, pues digamos, carece de eficacia porque se tendrían en principio que, por decirlo así, dar de alta en el sistema, no lo han hecho. Pero es cierto que es uno de los ámbitos en los que la Unión Europea se está, digamos, trabajando con más intensidad y se está contemplando la modificación de la situación actual y, desde luego, tiene mucho sentido. Dos cuestiones, una aquí y otra. Aquí, perdona. Aquí hay una. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Buenos días. Yo tenía una cuestión respecto a la efectividad de los controles cuando se aplica la legislación norteamericana que no has comentado, que sería la cuestión de la efectividad de las acciones de clase, que en principio me consta que se están planteando ya algunas, si bien con respecto a difusiones no autorizadas de datos personales por su particular régimen de apropiación de los contenidos cuando han sido divulgados, pero que entiendo que sí que serían aplicables a consumidores españoles. Sí, sí. Yo creo que la legislación, digamos, europea, no solo española, digamos, ha evolucionado en el sentido de favorecer estas acciones colectivas. Incluso, por ejemplo, en ámbitos también como las reclamaciones civiles derivadas de la infracción de normas de defensa de la competencia, que también puede ser en este caso relevantes. Entonces, desde luego que yo creo que este es un ámbito en el que, desde luego, pueden tener virtualidad. Y, por ejemplo, también de cara eventualmente a la declaración como abusivas de ciertas cláusulas en ciertos servicios. Pues esto se relaciona un poco con el dato que comentaba yo antes, de que parece que hay una falta de concienciación por parte de, bueno, pues incluso eventualmente asociaciones de consumidores, ¿no? Posiblemente con la idea de que estos servicios son gratuitos, desde luego son servicios muy, muy beneficiosos para el consumidor y parece que no hay esta conciencia de que, bueno, pero en ocasiones estos servicios se pueden prestar en términos que pueden resultar abusivos, porque precisamente también son servicios que se basan en muchas ocasiones en que el consumidor es quien introduce los contenidos y, digamos, pues bueno, pues cuál es el alcance de esa licencia de la que después el otro pues va a obtener pues ingresos, pues algo valioso y parece que no hay una concienciación, pero yo creo que efectivamente las acciones colectivas pues tienen aquí un papel importante que desempeñar. ¿Sí?
Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la excelente exposición. Y la pregunta va un poco al hilo de la idea apuntada sobre si no estamos sobreprotegiendo demasiado al consumidor, ¿no? Y yo veo que tanto pues, en la directiva del 2011 como en la propuesta de reglamento de protección de datos se pone siempre el énfasis en la información, pero yo creo que estamos, digamos, al final, o sea, el consumidor, si realmente una empresa cumple con todos los deberes de información que se le imponen, o sea, es un bombardeo de información que al final caes en la desinformación. Es decir, yo creo que habría que replantearse un poco porque el consumidor al final no lee la mayoría de las políticas de privacidad o de lo que sea que se establecen, ya sea a través de links o ya sea de pop-ups o sea como sea, ¿no? Y además también de cara a las empresas, pues claro, también es un coste y tener que pensar cómo se hace, cómo cumplir con toda la normativa, ¿no? Porque realmente parece como un juego de tener que ir saltando vallas, cumplirlo todo, ¿no? Es decir, que tanto para el destinatario, que en teoría es una mayor protección, como para el que tiene que cumplirlo, yo creo que hay algo que se está haciendo mal, ¿no? Y que, no sé, igual sí que es importante informar, el consentimiento cuando se presta tiene que ser informado, pero se tendría que replantear porque yo creo que no vamos a ninguna parte. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo, porque es decir, incluso si uno lee las normas básicas de la Directiva de Comercio Electrónico o de la SSI sobre la información básica que hay que facilitar, hay cosas que no están claras. ¿Cuál es la información que hay que facilitar ni cómo se debe facilitar? Y efectivamente luego en la normativa sobre ventas a distancias pues aparecen más obligaciones de facilitar información y la verdad es que desde el punto de vista de las empresas plantea muchos problemas cumplir eso, quiero decir, obviamente con voluntad de cumplirlo y haciendo una auditoría legal de los pasos que hay que dar y tal, pues no es fácil. Y desde el punto de vista del consumidor habría que ver qué aporta. Entonces yo creo que efectivamente, es que por eso antes la idea de la sobreprotección a lo mejor es discutible, quiero decir, posiblemente lo que haya es una deficiente protección, porque digamos se establecen mecanismos que realmente no protegen, que son muy gravosos para las empresas y después, por ejemplo, a lo mejor el consumidor está desprotegido porque no hay un control de si algo que es muy importante para el consumidor, por ejemplo, en relación con estos servicios, en ocasiones lo que ocurre en esos servicios para una persona puede ser muy importante, porque es que digamos es lo que terceros ven de él. Y resulta que si por lo que sea el servicio va mal o hay algo en quien que haya interferido en un servicio, puede que tenga serios problemas para tener un contacto directo con quien presta el servicio y que se pueda corregir eso. Entonces, desde el punto de vista de la protección del usuario, eso es lo fundamental. Y de hecho, en la normativa europea, pues las normas obligan a que en principio se proporcione un mecanismo que permita un contacto directo. De hecho, el Tribunal de Justicia en su momento aclaró que no hacía falta que fuera un teléfono y tal, pero sí que por lo menos haya, por ejemplo, una dirección de correo electrónico y que alguien responda rápidamente. Y yo creo que esto, pues hay muchos operadores que desde luego no lo hacen. Entonces, yo creo que hay una eficiente protección. Se están imponiendo unas cargas que a lo mejor no son razonables y que son muy costosas y que protegen muy poco. Y, sin embargo, hay algunas previsiones que son muy razonables para la protección y que sencillamente se están incumpliendo sistemáticamente y no pasa nada. O sea que sí, vamos, coincido plenamente. Muy bien, si no hay más cuestiones, vamos a concluir aquí esta primera sesión. Vamos a tener ahora la pausa café, unos 20-25 minutos. A continuación va a continuar el programa y tendremos una presentación de nuestro patrocinador, Ediciones Francis Lefebvre, del Grupo del Derecho, y continuará la sesión sobre privacidad y comunicación y comercio electrónico. Muchas gracias.